Lo que parecía un carismático y virtuoso sacerdote se revelaría luego como un despiadado asesino. En la apacible parroquia de Cristo Salvador, el padre Francisco era venerado como un santo por sus feligreses. Sus supuestos poderes para sanar y expulsar demonios atraían a muchedumbres en busca de esperanza. Pero la admiración hacia este pacífico religioso se vería sacudida por el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Leonardo, joven diácono y mano derecha del padre. Su brutal asesinato desató una tormenta de dolor e indignación. ¿Cómo imaginarse que el pacífico sacerdote sería acusado de matar a quien era como un hijo para él? Mientras la familia de Leonardo clamaba justicia, los fanáticos seguidores del padre Francisco se negaban a creer su culpabilidad. Para ellos debía ser una pesadilla o plan perverso para desprestigiarlo. Pero las contundentes pruebas pintan una realidad endurecedora. La historia detrás de la relación entre el carismático líder espiritual y su joven discípulo es más siniestra de lo que nadie sospechaba. Acompáñenme a desatar la espeluznante verdad detrás de la relación entre el venerado padre Francisco y su joven discípulo Leonardo. Una historia de engaños, manipulación y el más ruin de los finales a manos de quien jamás se imaginó capaz de tanta maldad. La víctima de este trágico suceso responde al nombre de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, un joven prometedor que había dedicado su vida a servir a los demás a través de su profunda vocación religiosa. Con tan solo 29 años de edad, este diácono prometido con su comunidad vio su existencia abruptamente interrumpida de la manera más violenta. Leonardo, o Leo, como le decían sus seres queridos, nació en el año de 1990 en el seno de una familia tradicional mexicana, junto a sus padres y su hermano Josué Vicente. Desde pequeño demostró ser un niño inteligente, educado y muy amable con todas las personas. Tenía un espíritu sensible y un gran deseo de ayudar y servir a los demás a través de su incipiente pero firme fe cristiana. Tras culminar sus estudios de secundaria, el joven diácono decidió dedicar su vida a Dios, por lo que emprendió sus estudios superiores de teología. Se graduó de esta carrera en la Universidad Intercontinental para luego seguir formándose en la misma institución con maestría en psicoterapia psicoanalítica. Combinaba sus estudios de posgrado con cursos de misionología, buscando especializarse como misionero y evangelizador, sin dejar de lado sus conocimientos científicos en el campo de la psicología y el estudio de trastornos mentales. Además de su inclinación religiosa, Leo disfrutaba enormemente viajar y conocer otras culturas alrededor del mundo. Solía visitar lugares como Miami, Aspen, Suiza y el Medio Oriente. Como a muchos jóvenes, estas experiencias de viaje les permitían ampliar su visión y enriquecerse a nivel personal. Su vocación sacerdotal la descubrió a muy temprana edad. Luego de graduarse en la universidad, Leo decidió continuar por la senda religiosa, convirtiéndose en diácono de la parroquia Cristo Salvador en la colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Allí colaboraba mano a mano con el párroco, el padre Francisco Javier Bautista, ayudándolo en sus tareas pastorales y fortaleciendo cada día más su conexión con Dios y el servicio desinteresado hacia los demás. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Este sacerdote católico muy reconocido por la comunidad ejercía 50 años como párroco de la Iglesia de Cristo Salvador en la colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El padre Francisco, como solían llamarlo en la comunidad, gozaba de la admiración y el cariño de los feligreses. Su carisma, cercanía y supuestos poderes para sanar y expulsar demonios lo habían convertido en una figura casi idolatrada entre los creyentes. Desde su llegada a la parroquia Cristo Salvador en el año 2004, el sacerdote se dedicó a estrechar vínculos con la comunidad a través de misas, eventos sociales y actividades benéficas. Incluso solía participar en estas últimas despojado de su sotana, interactuando con la gente como un ciudadano más. Por su fama de poseer dotes curativos, el padre Francisco recibía largas filas de personas con dolencias físicas y espirituales los días lunes, jueves y viernes. Madres angustiadas por hijos con adicciones, desaparecidos o secuestrados acudían a él buscando consuelo. También atendía unos pocos casos de supuesta posesión demoníaca. Uno de sus ritos más conocidos era el llamado recibimiento, donde escuchaba atentamente los problemas del creyente, mientras oraba por su sanación. Luego untaba en su frente un aceite que en realidad le pasaba a su asistente Guille, una señora que según él tenía dones especiales.
El padre Francisco se había hecho famoso por practicar exorcismos y ritos de sanación muy poco convencionales. Incluso publicó el libro Salmos y Oraciones para Sanar el Alma, donde plasmaba sus conocimientos en estas materias. Su fama lo llevó a ser invitado a varios programas de televisión sobre temas paranormales. Los feligreses no dudaban en calificarlo como un enviado de Dios, capaz de curarlos con el poder de su fe. Sin embargo, este admirado hombre se transformó en el principal sospechoso de un crimen atroz que conmocionó a toda la comunidad. Aunque en un principio todo parecía una relación de guía espiritual, el vínculo entre el padre Francisco y el joven diácono Leo se fue estrechando cada vez más con los años, al punto de volverse casi simbiótico. Su primer encuentro se remonta al año 2012, cuando Leo, movido por su vocación religiosa, comenzó a frecuentar la parroquia Cristo Salvador, donde el padre Francisco oficiaba como párroco. En ese entonces el sacerdote ya gozaba de gran fama por los feligreses y sus supuestos poderes de sanación y exorcismo. El carisma del padre Francisco cautivó al joven estudiante de teología, quien veía en él un ejemplo a seguir. 3 años después, en 2015, la relación entre ambos se estrechó cuando Leo se convirtió en diácono de la parroquia, asumiendo el rol de mano derecha del padre. Compartían largas jornadas de trabajo en la iglesia y pronto entablaron una amistad muy cercana. El vínculo se fue fortaleciendo al tal punto que se volvió común para ellos reunirse de noche, incluso hasta altas horas de la madrugada, para conversar y trabajar en asuntos de la parroquia. Estos constantes encuentros nocturnos en la intimidad del despacho parroquial alimentaron todo tipo de rumores entre los feligreses, pero ninguno imaginaba la oscura faceta que escondía el famoso sacerdote. Para Leo, el padre Francisco se convirtió en su guía espiritual, en una figura a la que admiraba y en quien confiaba ciegamente. Lo veía como un segundo padre. Por su parte, el cura encontró en el joven diácono no solo un invaluable colaborador, sino también a alguien dispuesto a seguirlo obedientemente. Esta peligrosa dinámica de poder, sumada al secreto que rodeaba sus frecuentes encuentros privados, terminaría por desatar la tragedia que muy pocos se atrevían a sospechar. Cuando el cuerpo sin vida de Leo fue hallado, todo indicaba que quien acabó con su existencia fue justamente aquel en quien más confiaba y con quien compartía una relación que iba más allá de lo espiritual. La noche del martes 11 de junio de 2019 fue la última vez que se supo del joven diácono Leonardo. Como de costumbre, había acordado reunirse con el padre Francisco en la iglesia Cristo Salvador para trabajar en algunos asuntos. Vestía un pantalón azul con una camisa clara y zapatos negros. Al día siguiente, su hermano Josué intentó comunicarse con él sin éxito. Tampoco había regresado a dormir a la casa. Preocupado, recibió una llamada del propio padre Francisco alertándolo de que Leo nunca se presentó a la reunión pactada la noche anterior. En ese momento, la zozobra se apoderó de Josué. La capital mexicana atravesaba una ola de violencia con cientos de homicidios, feminicidios y desapariciones. El reciente caso del estudiante Norberto Roquillo, privado de la libertad y asesinado en extrañas condiciones, estaba fresco en la mente de todos. Desesperado, Josué acudió a la fiscalía a denunciar la desaparición de su hermano. Siguiendo el protocolo de las autoridades, solicitaron detalles precisos sobre la rutina y recorridos frecuentes de Leo para orientar la búsqueda. La mañana del miércoles 12 de junio, mientras se iniciaba el operativo, la policía recibió un llamado alertando sobre un vehículo abandonado en una zona boscosa de la colonia Héroes de 1910 en Tlalpan. Al llegar al lugar, los oficiales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre joven en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet gris. Estaba cubierto por una manta amarilla y presentaba evidencias de un ataque brutal. Los forenses que examinaron el cadáver determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, tras una golpiza que le hizo perder algunas piezas dentales. No había duda, se trataba de un homicidio. Una vez identificado el cuerpo, como el del joven Leonardo, el caso pasó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas a la de Homicidios. Su familia y la comunidad enterada enmudecieron de dolor e indignación. Mientras los seres queridos exigían justicia, las autoridades se enfocaban en una pista. La última persona con la que Leo estuvo la noche de su desaparición fue el padre Francisco, justo antes de aparecer muerto. La conmoción por el atroz homicidio del joven diácono Leo fue mayúscula entre sus seres queridos y feligreses, pero hubo alguien cuya extraña reacción ante los hechos encendió las alarmas de las autoridades: el padre Francisco.
Pese a ser la última persona que vio a Leo con vida, el sacerdote negó tajantemente haberse reunido con el joven la noche de su desaparición, cuando las evidencias demostraban lo contrario. Incluso llamó al hermano de Leo pocas horas después, preguntando por su paradero, que contrastaba con la angustia de la familia. Pero la actitud que más desconcertó a todos fue la tranquilidad con la que el padre Francisco ofició la misa del cuerpo presente de su mano derecha y discípulo más cercano. Dirigiéndose a los dolientes en la ceremonia, se refirió al crimen como algo casi rutinario en la violenta realidad que se vivía en ciertas zonas de la capital mexicana. Sus palabras sonaban carentes de emoción. Incluso durante el sepelio, se le vio interactuar afablemente con las autoridades, sin mostrar señales de aflicción por la tragedia. Para alguien que supuestamente tenía un vínculo tan cercano con la víctima, su frialdad resultaba cuando menos extraña. Pero lejos de levantar recelos, la comunidad de fieles salió en defensa del carismático párroco ante las primeras investigaciones en su contra. Para ellos resultaba imposible creer que el venerado padre Francisco, famoso por sus poderes sanadores y exorcismos, fuese capaz de cometer algo tan abominable, especialmente contra alguien a quien apreciaba tanto. Confiaban ciegamente en la palabra del sacerdote cuando aseguraba no haber visto a Leo la noche fatídica. Incluso organizaron protestas, exigiendo que cesara el acoso contra un hombre justo. Pero las contundentes pruebas halladas pronto disiparían cualquier duda sobre la implicación directa del padre Francisco en el homicidio que enlutó a toda una comunidad. Aunque la comunidad defendía fervientemente la inocencia del padre Francisco, las investigaciones lideradas por la Procuraduría General revelaron contundentes evidencias que complicaban gravemente su situación y lo señalaban como principal sospechoso. Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en varios puntos del recorrido, se pudo determinar que la camioneta de Leo llegó a la iglesia Cristo Salvador la noche del 11 de junio, poco después de las 11 de la noche. También quedó registrada su salida en la madrugada del 12 de junio, acompañado por el sacerdote. Imágenes captadas por las cámaras del C5 monitoreando el tránsito mostraron el trayecto completo que hizo el vehículo de Leo desde la iglesia hasta el sitio donde apareció su cuerpo. En ella se aprecia claramente cuando el padre Francisco aborda otro auto y abandona la zona. La geolocalización de los teléfonos celulares de ambos también fue determinante. Los dispositivos marcaron exactamente la misma ruta y ubicación durante los hechos. Además, en el teléfono de Leo se halló un mensaje que le envía a un amigo la noche de los hechos, avisando que se reuniría con el padre Francisco en la iglesia. Pero la evidencia más contundente fue el hallazgo de las llaves de la camioneta de Leo en poder del sacerdote, a pesar de que éste negó haberlo visto esa noche. Otro elemento que despertó sospechas fue el tren de vida lujoso que llevaba el joven diácono, inconsistente con sus ingresos como estudiante. Viajes, ropa de marca, celular caro y hasta un nuevo departamento por el que pagaba más de 6,000 pesos mensuales. La hipótesis principal de los investigadores apuntó a que Leo descubrió irregularidades en el manejo financiero de la parroquia y fue asesinado por el padre Francisco para evitar que las divulgara. Ante semejante cúmulo de evidencias, las autoridades procedieron a solicitar la captura del venerado sacerdote, ahora principal sospechoso de un crimen atroz. Tras permanecer detenido previamente durante casi 2 años en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, en abril de 2021 se llevó a cabo el esperado juicio contra el padre Javier Bautista Ábalos por el homicidio de Leo. El proceso judicial se realizó ante el tribunal colegiado que escuchó atentamente los argumentos de la fiscalía y la defensa. Por parte de la familia de la víctima, declaró ante el tribunal un primo de Leo en calidad de testigo. La fiscalía presentó todas las contundentes pruebas recabadas durante la investigación, como los videos de las cámaras de seguridad, la geolocalización de los celulares, el mensaje donde Leo avisaba que se reuniría con el sacerdote y el hallazgo de las llaves de su camioneta en poder del imputado. Por su parte, la defensa insistió en desvirtuar las pruebas a través de peritajes, alegando que no demostraban de manera irrefutable la autoría del crimen. Asimismo, mantuvieron la versión del sacerdote sobre su inocencia. Tras evaluar meticulosamente todas las evidencias de manera unánime, el tribunal consideró que existían elementos más que suficientes para declarar al padre Francisco culpable de homicidio calificado de Leonardo. En consecuencia, el 9 de abril de 2021, el Tribunal del Enjuiciamiento condenó al religioso a 27 años y 6 meses de prisión sin derecho a beneficios por el brutal crimen.
además deberá pagar una indemnización a la familia de la víctima. La condena del famoso sacerdote provocó reacciones encontradas dentro de la comunidad, dividiendo las opiniones entre quienes lo consideraban culpable y quienes seguían insistiendo en su inocencia. Los familiares y amigos de Leo recibieron con alivio el veredicto, sintiendo que se había hecho justicia después de tanta lucha. Consideraban acertado el fallo y la dura pena impuesta. En cambio, un sector de la comunidad, que siempre defendió fervientemente la inocencia del padre Francisco, organizó protestas exigiendo su libertad tras conocer el veredicto condenatorio. Denunciaban un supuesto complot en su contra. Incluso después de la sentencia, el sacerdote siguió proclamando ser ajeno al crimen y jurando que permaneció en su dormitorio la noche en que mataron a Leo. Sus abogados anunciaron que apelarían el fallo condenatorio. Mientras unos clamaban por su absolución, la familia Avendaño demandaba que se cumpliera la sentencia y se hiciera justicia tras la tragedia que lo sumió en un dolor irreparable con la absurda muerte de Leo. El trágico final del joven Leonardo estremeció a toda una comunidad que admiraba ciegamente la figura del padre Francisco. Este impactante caso nos demuestra cómo incluso aquellos aparentemente más cercanos a Dios pueden caer presa de los instintos más oscuros cuando el poder se les sube a la cabeza. Detrás de cada líder venerado como un santo se esconden peligrosas zonas grises. La idolatría y la sumisión irreflexiva suelen nublar el criterio y evitan que afloren verdades incómodas hasta que es demasiado tarde. Ojalá este lamentable suceso sirva para mantenernos alertas y no idealizar nunca a ningún ser humano como infalible. Y sobre todo, para rechazar cualquier abuso cometido en nombre de la fe. Si les gustan este tipo de investigaciones criminales, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse de nuevos casos. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.